aplauso para ella. Gracias. Oye, muchas gracias por estar aquí. Me emociona muchísimo. Entonces, el título de nuestra charla es El yoga moderno antes de Krishnamacharya. Vamos a ir desglosando este título parte por parte para ir analizándolo poco a poco. Si les surgen preguntas o dudas, vayan anotándolas y al final vamos a responder, a abrir un ciclo de preguntas, ¿va? Entonces, lo primero que tenemos que saber cuando nos queremos aproximar a la historia del yoga, hay que tener clarísimo que la historia del yoga está directamente relacionada y directamente vinculada con la historia de la India como país. ¿Esto qué quiere decir? De la historia como la India no fue un país que estuvo aislado y solo, sino que tuvo, por ejemplo, la colonia británica, pero también estuvo el imperio mogol ahí durante como 3 siglos. Entonces hay que tener en cuenta que eso influyó, ¿sí? Esto, en otras palabras, ¿esto qué significa? Que no, esta idea que a veces tenemos, que está como en el imaginario colectivo de que el yoga es un linaje puro que viene desde hace 5.000 años exactamente igualito y los yogis hacían saludos al sol y chaturanga, chaturanga hace 5.000 años, no existe. No existe y además, más que ser una cosa que nos ponga tristes, es muy alentador porque es enriquecedor, porque quiere decir que las personas que están directamente relacionadas con el mundo del yoga estaban prestas al cambio, ¿sí? Prestas a la transformación. Y esto además me parece interesantísimo porque esto se trata en parte del yoga, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, ustedes allí en sus sillas sentadas, ¿qué es el yoga moderno? Primero, ¿qué es el yoga, no? ¿Qué imágenes se les viene a la cabeza? ¿Y qué para ustedes es el yoga moderno? Ustedes me podrían decir una palabra, una frase, se me viene a la cabeza tal cosa. ¿Me pueden decir algo? La que tú quieras, o yoga moderno. Hay mucho énfasis en la asana y no solamente eso, sino es que eso es todo lo que es yoga para muchas personas. 100%. Las otras ramas del yoga se olvidan y el enfoque es asana y el enfoque es muy físico. 100%. ¿Tú qué vas a decir? No, que antes, por lo que he visto y leído un poquitito, Sí. antes era como más enfocado a la mente y a estar tranquilo. 100%. Ahora es más, como dice la compañera, asanas. Y de hecho hace poco vi en un video que estaban haciendo competencias de yoga. Y era puro contorsionismo. Sí. Pero, luego podemos hablar de eso. Entonces, una cosa que podemos quizás tener que quizás podemos encontrarnos en consonancia, es que cuando escuchamos yoga moderno, se refiere a una cosa como muy cercana a uno, ¿sí? O sea, quiero decir, está más cercano a nuestros tiempos actuales que, no sé, a la época cuando vivió Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Es una cosa como reciente, una cosa como próxima a nosotros. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a ver qué nos dicen los expertos, porque hay gente que se ha dedicado su vida entera a estudiar y a investigar sobre la indología y sobre la historia del yoga y además sobre la historia del yoga postural. Entonces aquí les traigo dos, además les recomiendo estos 2 libros, Mark Singleton y James Mallinson, los dos son británicos. Mark Singleton es doctor en historia de la India, ¿sí? Este libro, El cuerpo del yoga o de Yoga Body, es su tesis doctoral. Él se demoró 5 años escribiendo esta tesis. Es muy curioso porque cuando él habla de esto, él dice que le pareció rarísimo que este libro lo sacó en el 2010 y él decía que le sorprendió muchísimo la acogida que tuvo su libro porque él decía, esto es un libro académico, con lo que eso significa. Y bueno, fue un revuelo y de hecho podemos decir que es un antes y un después, marcó un hito dentro de la historia del yoga porque él nos trajo un montón de información que no sabíamos hasta ese momento que él hizo esto. Y por otro lado está James Mallinson, que Mallinson igual es doctor, Mark Singleton es de Cambridge y Mallinson es de Oxford. Mallinson además tiene la particularidad que él, más allá de ser un académico, él se fue a vivir
por lo menos 15 años a la India y se dedicó además a tener la vida asceta. O sea, no es que fue a ser académico a la India, ¿sí? Él fue a ser asceta. Los ascetas, como para que tengamos una idea, son estos hombres que renuncian a todo, que van casi que entaparrados literalmente por la calle. Bueno, de hecho, él tiene sus rastas y todo. Y él perteneció, o pertenece, me parece, a como un clan de estos hombres, hay muchísimos, que se dedican a ser renunciantes y de hecho él ostenta que es el único occidental que tiene el título de Mahat. Mahat es un título importante dentro de este clan y eso se lo dan, obviamente él es el único occidental que lo tiene, y él fue como quien dice bautizado en la Kumbh Mela del 2013, me parece. Entonces, la Kumbh Mela es esta festividad que se hace cada 12 años, que es un evento como bien interesante. Entonces, bueno, ya podemos tener idea que estas dos personas tienen alguna idea de que nos pueden dar una buena idea de qué es el yoga moderno. Bueno, y este libro, que se los recomiendo, de Yoga Roots, de Mallinson, este libro lo escribieron los dos, y bueno, nos da como, sí, como un poco de esta historia moderna y un poco del esoterismo que tiene el yoga. Entonces, ¿qué nos dice Mallinson que es el yoga moderno? Él dice que es el resultado de una confluencia entre antiguos textos y prácticas de Hatha Yoga, ¿ok? Y que el físico-culturismo europeo, la gimnasia sueca y los movimientos nacionalistas en la India colonial. Este concepto y esta definición es la que nos va a guiar en la conferencia el día de hoy. Lo tiene todo de lo que vamos a hablar. Y por otro lado, Mallinson, él es un poquito más gentil o más suave en su definición y él dice que es el paso, que es el paso de prácticas ascéticas, marginales y esotéricas, que eso se refiere a los ascetas a los que él pertenece, y a formas más accesibles, sistematizadas y estandarizadas, muchas veces influenciadas por el encuentro occidental. Entonces vemos que él es como un poquito más gentil en su definición. Entonces vamos a quedarnos por un momento, vamos a retener en nuestra mente esta definición que nos hace Mark Singleton. Ahora, el título de esta conferencia se llama El Yoga Moderno antes de Krishnamacharya. ¿Okay? Entonces vamos a ver quién fue este señor, quién fue Krishnamacharya, porque es tan importante. Tirumalai Krishnamacharya, él nació en el sur de la India, en el 1888, y él fue un brahmin, él perteneció a la casta de los brahman. ¿Esto qué significa? Recordemos que en la India ellos se organizan a nivel social como castas, ¿sí? Castas, bueno, las dividen. Son 4, vamos a repasar como un poquito, son 4. La primera, que es como la más importante, es la casta de los brahmanes. Estos hombres, ¿a qué se dedican? Se dedican al conocimiento, a la sabiduría, ellos son los eruditos. ¿Okay? Ellos son los que se dedican a estudiar la filosofía y los textos sagrados. La segunda casta es la de los gobernantes, ¿sí? Se llaman los satriyas. Y esta segunda casta, ellos se enfocan y lo que tienen que hacer es que ellos se dedican a ser los gobernantes, a ser los administradores, y también ahí están los guerreros, ¿sí? O en este caso los militares, ¿de acuerdo? Luego la tercera casta son los Vaishya, y ellos se dedican, son los agricultores, los granjeros, los que cultivan y los comerciantes, ¿sí? Y la cuarta casta, que es la última, son los sirvientes, se dedican a servir a las castas superiores, así. Y de última, que esta ni siquiera entra en las castas, me parece importante mencionarlo, están los dalis, que se le consideran los impuros, que ellos, por ejemplo, son los que agarran a la gente cuando fallece, los mueven, ¿no? Y ellos, de hecho, viven relegados, ¿no? Entonces, Krishnamacharya pertenecía a esta primera casta. De hecho, él muy pequeño se quedó huérfano y entonces su abuelo, bueno, se fue a vivir con su abuelo y su abuelo era un brahmin. De hecho, tenía un puesto bien importante dentro de la sociedad. Entonces, bueno, Krishnamacharya a lo largo de su vida se dedicó a estudiar Ayurveda, se dedicó a estudiar el sánscrito, se dedicó a estudiar la filosofía Vedanta también, y en algún punto él se va al Tíbet porque escucha que hay un maestro por allá que se sabe 7000 posturas, ¿no? Y entonces, bueno, él se va y con este maestro y la esposa de este maestro está durante 7 años, aprende un montón de cosas con su maestro, y cuando él como siente que su ciclo terminó y le dice, ¿cómo te pago? Lo que hace este maestro le dice, bueno,
lo que tienes que hacer es casarte y dar a conocer esta información del yoga. ¿Por qué le dice esto? Porque este maestro consideraba que realmente uno puede, que me parece como bien acertado, sobre todo como la vida que tenemos ahorita, que realmente uno pone en práctica las prácticas, valga la redundancia, de yoga, cuando tenemos una vida, como quien dice, normal, como que habitas, ¿no? Sí, la vida de forma normal y no, por ejemplo, como un asceta que se retira de la sociedad. Entonces, él estuvo esos 7 años, él regresa a Mysore, tuvo un millón de trabajos, o sea, por ejemplo, él trabajó en una finca de café y por ahí iba dando una charla, una conferencia de algún tema que le interesara, ¿sí? Y en uno de esos él conoció al Maharaj de Mysore, que era como el príncipe, era como, sí, como el príncipe, bueno, el Maharaj de Mysore. Y este hombre fue conocido como un tipo que fue como bien innovador para su época. Y entonces, claro, el Maharaj lo invita a que él traiga como su arte y su conocimiento al palacio. Y en ese palacio le da un salón para que él entonces dé clases y ponga en práctica. Hay otros salones y hay otras personas dando clases, quédense con esto. Entonces, bueno, Krishnamacharya, y ahí empieza una de sus... Él tuvo como maestro como 2 eras, 2 épocas importantes, y esta es la primera, cuando estuvo en el Palacio de Mysore. En este palacio, él le daba clase, vamos a ver, él le daba clase a los hijos de los gobernadores, de los militares, del rey, del príncipe, tal. Pero él tenía como una beca, y le daba clase a los niños pobres de la calle, literalmente, ¿no? Y entonces entre estos niños pobres de la calle resulta que estaban justamente Patabi Jois, por si no lo conocen, es el que fundó el Ashtanga Vinyasa Yoga, T.K.S. Iyengar, su estilo Iyengar, el de las cuerdas, las cintas tal, Indra Devi, si no me equivoco, me parece que era una romana, una tipa como con muchísimo dinero, y bueno, y ella le insistió muchísimo a Krishnamacharya para poder ser su discípula, pero él y que, yo no te voy a aceptar a ti porque tú eres mujer, y le insistió muchísimo y le dijo, bueno, te recibo, pero tienes que estar 1 año conmigo, ¿sí? Entonces, bueno, ella aceptó, y resulta que ella fue la que luego fue a difundir el yoga para mujeres en Estados Unidos. Qué curioso porque ahora la mayoría somos las que practicamos, somos mujeres, pero ella es como conocida por eso. De hecho, ella le dio clases a gente famosa como Greta Garbo, por ejemplo, la actriz de Hollywood. Y Desikachar fue hijo de Krishnamacharya. Aquí les recomiendo un tercer libro. Desikachar escribió un libro muy lindo que se llama El corazón del yoga, y es un libro que es como una oda a su padre. Es muy bello, explica todo el trabajo que hizo y desarrolló Krishnamacharya, y de hecho hay una entrevista con él. Es bellísimo ese libro. Entonces, y ya con esto tenemos un panorama más o menos para saber por qué Krishnamacharya es una persona tan importante dentro de la historia del yoga, ¿no? Con esto tenemos como un panorama y una idea. Insisto, si les surgen preguntas, anótenlas y al final me las hacen. Y si sé la respuesta, se la digo, y si no, no. Ajá, siguiente. Entonces, oh my gosh. Bueno, en fin, entonces aquí, como la conferencia se trata de qué pasa antes de Krishnamacharya, entonces, ¿quiénes vinieron antes? ¿Qué pasa? Aquí arribita, ¿cómo es que esto? Mira, esta solapita que está aquí son los años en que van ocurriendo las cosas. No es el año exacto, sino es como el año más relevante en función de ese movimiento. ¿Sí me explico? Porque además el desarrollo del yoga pasó como en décadas. Estos años que les puse fue como de referencia, ¿de acuerdo? Pero para que sepan qué son esos números. Entonces, ¿qué pasó antes de Krishnamacharya? Porque claro, él es conocido como el padre del yoga moderno, como el padre incluso de este yoga vigoroso, de este yoga, de esta vinyasa que hacemos actualmente. Ese inhala, urvastasana, exhala, uttanasana, eso viene de Krishnamacharya. Pero claro, él eso no se lo sacó del forro, eso vino de algún lado. Entonces, ¿qué pasó antes? A finales del siglo XVIII comienza un movimiento en Inglaterra. Y es un movimiento que además empieza dentro de estas universidades, campus de universidades prestigiosas como Oxford y como Cambridge. ¿Y qué sucede? Surge una cosa que se llama la cultura física, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empieza a pensar que el hombre tiene que fortalecer su cuerpo
¿Para qué? Porque tiene que ser fuerte para defender a la patria. Empieza a pensar así. Y tiene que ser fuerte porque si la patria la hace Dios, tienes que ser fuerte para defender a Dios. Se empieza a generar esa relación. Y hay una influencia importantísima que hace este libro, que son como los días de Tom Brown, donde la historia es como las películas de high school gringas, así pero británicas, es un poco como para uno tener la referencia. Entonces, ¿de qué habla ese libro? Es como se desarrolla en un espacio universitario y es esta cosa de ser fuerte y defenderte, ¿no? Y eso cobra mucha fuerza, eso cobra muchísima fuerza, y como está vinculado con la religión, con el cristianismo, con ser fuerte para Dios, eso decanta, pasan muchas cosas, y eso se decanta en un movimiento que se llama el cristianismo musculoso o el cristianismo muscular. Entonces, ¿cuál fue el máximo exponente de este movimiento del cristianismo musculoso? Es una asociación que segurísimo todo el mundo conoce, aunque sea por la canción. La YMCA. La YMCA fue el máximo exponente de este movimiento del cristianismo muscular. ¿Por qué? Porque ellos, de nuevo, consideraban que necesitaban fortalecer su cuerpo, tener unos músculos fuertes y grandes, y aquí además empieza a verse empieza como a retomarse esa imagen de ese cuerpo griego, ¿no? Escultural, esbelto. Me parece interesante comentarles, aquí les puse los diferentes logos, la evolución del logo de la YMCA. Además, bueno, hay que saber que la YMCA sigue vigente hasta la actualidad, y en la India hay, porque ellos crean como centros, como especies de gimnasios, y también tienen como hostales, me parece. Entonces eso sigue vigente hasta la actualidad. ¿Qué pasa? En la YMCA dentro de su logo es importante el triángulo. ¿Y qué significa ese triángulo? Es la conexión de la mente, el cuerpo y el espíritu. Con esto, en principio, es que empieza a tenerse esta idea de conectar el cuerpo, la mente y el espíritu. Que esto es una idea que actualmente pensamos que es súper yogi, súper mística y súper esotérica y tal. Esto viene de aquí, ¿sí? Y de hecho, de nuevo, está siempre presente y lo vamos a ver en otros movimientos posteriores. Luego, otro movimiento importante fue la gimnasia sueca, ¿sí? El sistema de Ling fue creado por este señor Ling, y él era un médico. Y entonces él se dio cuenta de nuevo esta cosa de que aquí entra esta idea que también se lo llevaron como colonizadores a India, de que los cuerpos eran débiles. Y entonces no podemos tener un cuerpo débil porque tenemos, una vez más, que ser fuertes, que ser sanos. Y como este hombre era médico, entonces él le agrega este componente como de salud. Él crea rutinas, como las que ven ahí, rutinas de educación física, lo que conocemos actualmente como educación física, para tener un cuerpo sano, y un poco la idea es como combatir la enfermedad, ¿sí? Bueno, 1813. Tratemos de pensar cuánto era el promedio de vida, ¿no? Entonces él hace todos estos ejercicios físicos, crea todas estas rutinas. Además es muy interesante porque ahorita hay un montón de tipos de yoga que son rutinas, que son secuencias, empezando por el mismo Ashtanga, ¿no? Entonces él crea todas estas secuencias que son como movimientos como bien sencillos, que son como me estiro para un lado y para el otro, para fortalecer el cuerpo, ¿no? Y él también, claro, él también integra esta idea de conectar la mente, el cuerpo y el espíritu, porque así es que él va a crear ese hombre fuerte y ese hombre robusto que va a poder salir de nuevo a defender la patria. Es una cosa súper patriótica. Y es interesante porque a la par de la gimnasia sueca surge otro movimiento que se llama la gimnasia danesa, pero a diferencia de esto, la gimnasia danesa, ellos tenían como muchos elementos. ¿Cómo es un gimnasio ahorita? Máquinas, cuerda, el potro, que ahorita, bueno, que lo utilizan en las Olimpiadas. Entonces, claro, eso, cuando llega a la India, eso no funciona, porque es que, no hay plata para comprarme qué máquina me está comprando. Entonces esto funciona buenísimo porque solo necesitas tu cuerpo. Una vez más es interesantísimo porque, bueno, se asimila mucho con lo que es el yoga. Nosotros para hacer yoga solo necesitamos nuestro cuerpo. Bueno, quizás una esterilla, pero solo necesitas tu cuerpo, no necesitas otro elemento más, ¿sí? Eso me parece bien interesante. Luego, otra cosa que
que es importante dentro del desarrollo de este movimiento, de este yoga físico, ¿no? Está este señor importantísimo que se llama Eugene Sandow, ¿sí? Eugene Sandow, él nació en Prusia, pero en un momento se nacionalizó inglés, y él se le considera el padre del culturismo. O sea, si buscas videos de él, están los fisicoculturistas hablando de las dietas que este hombre compartía y los tipos de ejercicios que hacía, porque además él era un empresario, porque él tuvo una cosa que para ahorita nosotros es una cosa súper común, pero él tenía como una revista, él sacó una revista que era como por afiliados, como el newsletter de ahorita, pero, o sea, no tenía internet. Y entonces en esa revista él compartía rutinas de ejercicio, su dieta y todos incluso estos mindset para estar ese hombre fuerte. Y él tenía muy presente además esa cosa de ese hombre, de ese cuerpo griego, ¿no? Ese cuerpo como esbelto, tallado. Y él se dio a conocer por hacer exhibiciones de fuerza, ¿no? Tal cual como son, por ejemplo, los Mister Olympia, que nos podemos traer eso a la mente. Él hacía eso. Él desde muy chiquito se interesó en el culturismo y en el ejercicio físico. Y él cuando fue a Londres, en un momento que fue como un hito en su carrera, él fue a Londres y participó en una competencia y se dice que le ganó al hombre más fuerte del mundo en ese momento. Entonces eso de alguna manera catapultó su carrera, ¿no? Este hombre es tan importante, Eugene Sandow es tan importante que en la competencia de Mister Olympia, que uno piensa en Mister Olympia, me parece que uno piensa enseguida Arnold Schwarzenegger, ¿no? Me parece que lo tiene uno en la cabeza. La estatuilla que te dan es el cuerpo de este señor, es este hombre, ¿sí? De lo importante y lo relevante que es. Y bueno, él se hizo tan famoso que él fue el instructor personal del rey Jorge, del Reino Unido. O sea, fue una persona como bien influyente, ¿no? Bueno, entonces él llega en un punto, bueno, él conoce a este señor que se llama el profe, se le llamaba el profesor Atila, que es este señor de aquí de verde, que está aquí en la esquina, y este profesor Atila se le conoce como el pionero del culturismo, ¿sí? Y entonces, bueno, Eugene Sandow al final fue su discípulo y se formó con él, ¿ok? Entonces él llega, como él tenía la revista, entonces ya en la India ya lo conocían. Entonces, cuando él llega en 1904 a la India, él empieza a hacer un tour por varias ciudades principales de la India, ¿sí? Y eso hace que a partir de esa llegada de la India se empiece a gestar y se empieza a generar una nueva camada de culturistas indios, ¿ok? Uno de estos principales culturistas indios se llama Ramamurti. Ramamurti es interesante y aquí vamos a ver, ¿se acuerdan la definición que hablamos al inicio de Mark Singleton, que él decía que el yoga moderno era una confluencia entre el Hatha Yoga, pero también mencionaba el nacionalismo indio? Aquí ya lo vamos a empezar a ver. ¿Por qué? Entonces, bueno, Ramamurti conoce a Eugene Sandow, le gusta lo que hace y empieza a hacer igual estas demostraciones públicas en la calle. No todo era público, incluso el mismo Krishnamacharya lo hacía con los niñitos que les daba clase. Él dice que él tiene más fuerza y él se apropia del Hatha Yoga. ¿Qué pasa? En ese momento, en esa época, el Hatha Yoga ahorita es una cosa súper común y súper fashion y todos conocemos que es el Hatha Yoga y nos encanta, pero en ese momento eso era una cosa de gente marginal. Eso es una cosa de gente que estaba loca por allá en una esquina, que eran un poco de gente, o sea, que estaban desaliñadas, un poco de gente como, una gente como recogelata. Entonces nadie los quería, porque era que esta gente sí es rara, una gente toda esotérica, o sea, nadie quería los Hatha Yogis, nadie. ¿Qué pasa? Como hay esta lucha con los ingleses, ¿por qué? ¿Qué dicen los ingleses? Que el cuerpo de los indios es un cuerpo desgarbado, un cuerpo flaco, un cuerpo sin fuerza. Incluso ellos llegan a decir que los indios son flojos. No nos sorprende de unos colonizadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza todo este movimiento indio del culturismo a empezar a apropiarse del culturismo que era de los mismos ingleses, a tomarlos para ellos y entonces a meterle a decir, oye, ¿qué es lo que nos hace distintos? ¿Qué tenemos nosotros extra distintos? Y es el Hatha Yoga. Entonces, Ramamurti fue uno de los primeros que empezó a retomar y agarrar el Hatha Yoga, eso que está como por allá marginado, para tomarlo para sí, y eso entonces es lo que él decía, que él tenía más fuerza que, por ejemplo, Eugene Sandow, porque él practicaba pranayamas.
Él decía eso, ¿no? Déjeme revisar un segundo. Miren, esto es interesante. Ramamurti, él se llegó a considerar como una especie de héroe colonial. Por eso mismo que les estoy diciendo, porque él, de alguna manera, como que combatió ese pensamiento de los ingleses, de que esta gente es una gente flaquita, que no tiene fuerza, que no sé qué, y él entonces él se apropió y él de alguna manera llevó como esa bandera y entonces su enfoque de su trabajo tenía una carga nacionalista. Ser un tipo súper nacionalista, tipo con la bandera de la India por delante y los indios sí somos buenos y no somos lo que están diciendo estos ingleses. Era así, ¿no? Él hizo una hazaña bien interesante porque él en algún momento retó al que era como el gobernante inglés que estaba en la India en ese momento y él le retó a mostrarle que él era muy fuerte. Y entonces como que, supongamos, vamos a decirlo así, como que la embajada británica en ese momento había comprado 2 carros que eran como los últimos modelos. No sé, ponte 2 Ferraris. Y entonces él retó a decir que ellos, para que ellos vieran su fuerza, que los pusieran a andar en direcciones opuestas y él sostenerlos. Y además, no sé si, claro, la imagen no es de muy buena calidad, pero él está amarrado porque lo está sosteniendo con el cabello. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, obviamente los británicos aceptaron. Todo el mundo se quedó loco de que este hombre sí es bastante fuerte. Y él retó a Eugene Sandow a una batalla, una pelea contra la fuerza, para medirse en fuerza. Y Eugene Sandow dijo, mejor no. Entonces ya eso siente un precedente. De que, entonces ya como él tiene esa carga nacionalista y como él fue directamente, como de alguna manera con su fuerza, a combatir los ingleses, entonces ya ahí empezó, él fue uno de los abanderados de este movimiento, no sé si independentista, pero nacionalista. ¿Sí? Un segundo. Otra gente, otros culturistas relevantes en este movimiento, Vishnu Ghosh. Vishnu Ghosh, entre otras cosas, él fue el maestro de Bikram Yoga, de Bikram Choudhury, el del Hot Yoga, ¿no? Vishnu Ghosh fue el que creó la secuencia, lo que Bikram dice que hizo él, ¿no? Y Vishnu Ghosh además fue hermano de Paramahamsa Yogananda. Yogananda fue el escritor de la autobiografía de un yogi. De hecho, con Paramahamsa Yogananda, Vishnu Ghosh fueron a Estados Unidos a hacer demostraciones y hay fotos donde él está, bueno, hay un poquito, pero donde está haciendo Nauli, este ejercicio que está aquí en la segunda foto. O sea, ellos también se lanzaron como su gira por Estados Unidos para empezar a llevar poco a poco toda esta información del Hatha Yoga, ¿no? Luego, es interesante porque a mí me parece interesante porque todos estos hombres, ellos abrieron su propio centro. Al parecer era muy fácil en ese momento. Ellos abrieron su propio centro y la mayoría escribió libros, ¿sí? La mayoría escribió libros y eran libros que fueron como bien importantes. Ahorita nosotros conocemos el libro de la luz del yoga de Iyengar, pero antes de Iyengar hubo un montón de libros con fotos y estos tipos hacían fotos así haciendo su ejercicio. Pero claro, Iyengar ya era una cosa que estábamos organizada, más decantada, porque existían estos hombres antes, ¿sí? Entonces, Vishnu Ghosh, él tiene, cada uno, obviamente todos están bajo el paraguas del culturismo, pero cada uno tiene su matiz. Y el de Vishnu Ghosh es que él sí le impartía además este elemento terapéutico, ¿sí? Lo que ahorita podemos llamar el yoga terapéutico. Él lo tenía presente a la hora de enseñar y a la hora de formar a la gente, de dar clases, ¿sí? Y también se enfocaba mucho en los ejercicios de respiración, ¿de acuerdo? Luego, Iyer. ¿Se acuerdan cuando les hablamos al inicio de Krishnamacharya, que él estaba en el palacio del Maharaj, que el Maharaj le dio un salón para que diera clase y que había otra gente dando clase? Bueno, Iyer también estaba en ese palacio enseñando sus cosas de culturismo. Entonces, lo que los investigadores y los estudiosos y los historiadores lo que empiezan como a maquinar es que, bueno, capaz estaba Krishnamacharya ahí en su cosita dándole Urvastasunā Uttanasana y pasa y ve a este hombre haciendo un montón de cosas físicas, que además él se da cuenta que le da fuerza a su cuerpo, que lo fortalece, que le da estructura,
y él lo toma y lo empieza a trabajar en su práctica. Esto me parece importante como resaltarlo. ¿Para qué? De que, una vez más lo que decíamos al inicio, no existe esta cosa del yoga puro desde hace 5.000 años, que lo hacíamos igualito a lo que estamos haciendo, los chaturanga que hacemos ahorita lo hacían antes. Eso no existe, ¿sí? Y por suerte no existe, porque eso quiere decir que hubo una transformación y un cambio, que los yogis eran libres de transformar y de innovar. Y eso me parece bien interesante porque a veces yo siento que puede haber como, hay gente que puede ser como muy, pongámosles como muy puritana del yoga. Y es como, esto se hace así porque siempre se hace así, esto no se, ¿saben? Hay una cosa como así, ¿no? Entonces, y es interesante conocer las historias de estos hombres porque, bueno, justo ellos eran todo lo contrario. Ellos están abiertos al cambio. Déjenme correr una cosa aquí. Y por otro lado, bueno, Iyer igual fundó su centro, él escribió varios libros y él también tenía su particularidad. Él sí tenía como elemento espiritual, pero él tenía un elemento también como patriota. De nuevo, ese cuerpo fuerte, ese cuerpo que puede defender la patria y la libertad. Tenía como esas ideas, ¿no? Y por otro lado, tenemos a este señor que él era el Raj de Aundu. Perdón la pronunciación. Bueno, esto era un pequeño como reinado dentro de la India. Recordemos que cuando estaban los ingleses, había, como la India es tan grande, había como pequeños reinados que los ingleses dejaban que estuvieran, que los ingleses dejaban que estuviesen los indios gobernando, pero bueno, sí estaban en consonancia. Y este fue uno de estos señores. Se dice que él fue de alguna manera que le dio forma y estructuró el saludo al sol. Porque claro, él hacía como ejercicios como militares, ¿sí? Calentamientos militares, y él le puso el pasito hacia adelante y el pasito hacia atrás. Se dice. Y él también entonces creó escribió sus libros donde habla de nuevo de todo este ejercicio físico para la salud del cuerpo y tal. Y este señor es bien interesante, como claro, él tenía un cargo político, él en la década de 1930 y 1940, él trabajó en conjunto con el gobierno de la India para meter esta actividad física en las escuelas, para que dieran yoga en los colegios. Entonces eso me parece bien interesante. Y luego, ya estamos terminando, muchachos. Entonces los pioneros del yoga, lo que podemos decir del yoga moderno, esta gente que además también salió de la India, son dos. Uno es Sri Yogendra, ¿sí? Yogendra, junto con Kualayananda, que ya lo vamos a ver, él hizo su centro, él tuvo su maestro de Hatha Yoga, que es el mismo de Kualayananda. Vamos a ver ahorita quién es ese otro señor. Y él fue culturista, pero también fue Hatha Yogi, ¿sí? Él realmente se enfocó a darle más fuerza al Hatha Yoga. Él fue a Estados Unidos, fundó un centro de yoga en Estados Unidos, y de hecho se dice que el centro de él es el más antiguo que existe en el mundo. Lo fundó en 1918 en India y luego esto mismo lo hizo en Estados Unidos. También escribió libros, también escribió como 3, 4 libros, me parece. Exacto. Ok. Entonces, el otro señor que es muy, muy importante en el yoga moderno es Swami Kualayananda. Él también fue culturista y tuvo el mismo maestro que el que acabamos de ver de Yogendra, su mismo maestro de Hatha Yoga. ¿Ok? Él se dedicó a la investigación, él se dedicó en medicalizar el yoga, porque él decía, él se enfocó en que el yoga llegara a todo el mundo, porque él le interesaba. Y él, dentro de su centro, él también tuvo un centro y también fundó y escribió libros. Él hacía experimentos para medir la respiración, la capacidad pulmonar, para medir los músculos, para medir la concentración. Hacía un montón de experimentos para medicalizar el yoga y además para hacerle ver a los gobernantes que el Hatha Yoga no era una cosa de gente loquita por allá en una esquina, sino era una cosa que nos empodera como indios, ¿sí? Como nación. Estos dos señores son bien importantes en el desarrollo de
del yoga moderno, ¿sí? De eso que estamos hablando desde el inicio. Y fue tan importante que él tuvo su propio sello postal. Entonces, como resumen una línea del tiempo, antes de entender, aquí dice Krishnamacharya. Tenemos primero por un lado el cristianismo muscular, este movimiento que surge en Londres, en las escuelas, en las universidades prestigiosas como Oxford y Cambridge, donde empiezan a manejar esta idea de que tenemos que tener un cuerpo fuerte para defender a la patria y a Dios. Surge la YMCA como máximo exponente de este movimiento cristianismo muscular, que la YMCA en su propio logo promueve la conexión de la mente, el cuerpo y el espíritu, esta cosa que actualmente creemos que es súper yogi mística, pues no viene de aquí, un movimiento religioso cristiano europeo, wow. Luego está la gimnasia sueca, o el sistema de Ling, está Eugene Sandow como máximo exponente del fisicoculturismo hasta la actualidad. Lo que les digo, su figura escultural es el trofeo del Mr. Olympia. Luego llega el culturismo a la India con Ramamurti como máximo exponente del culturismo. Hay un montón de culturistas más, Yogendra, Vishnu Ghosh, recordemos, el hermano de Paramahamsa Yogananda, el de la historia de la autobiografía de un yogi. Eso lo escribí mal. No, sí está bien escrito. Kuvalayananda y Iyer. Iyer, recordemos que estaba en el palacio de Mysore, en el mismo palacio en el que estaba dando clase Krishnamacharya. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Krishnamacharya, él de alguna manera decantó, y lo podemos ver con sus discípulos, con sus discípulos que, bueno, dominaron el mundo y hicieron que realmente el yoga rompiera barreras más allá de la cosa de la India, pero eso, pasaron un montón de cosas antes para que esto lo pudiera decantar de una manera tan práctica, tan directa y tan clara, como es, por ejemplo, una vinyasa, como es este yoga vigoroso y fuerte. Ya. Ya. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo. Esto es un tema que me fascina muchísimo, que me apasiona, no sé si